Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestras invitadas en El Vespertino. Hablábamos de hashtag mi economía porque nuestras primeras invitadas sí que saben del tema. Son mujeres periodistas que llevan hace rato siendo un ejercicio muy interesante en diferentes redes sociales, más que todo en X, antiguamente Twitter, para enseñarle a la gente como nosotros, que no somos tan avesados en la economía, entender lo que pasa en la economía del mundo. Y es un ejercicio que se llama Economía para la People, que incluso ya ha ganado premios por esa forma de traducir estos temas tan complejos de la economía a lenguajes mucho más cercanos al de usted o el mío, Misa. Estamos en momentos que creo que son claves para comprender en términos económicos al mundo, ¿cierto? O sea, hay un montón de movimientos en el globo, en Estados Unidos, en Europa y en Colombia, que muchas veces pasan, digamos, desapercibidos y que los ciudadanos de a pie creemos que nada tiene que ver con nosotros, pero que nos terminan afectando y que terminan obviamente teniendo impacto en los bolsillos. Entonces el Banco de la República no baja la tasa de interés, pelea con Petro, venga, eso que tiene que ver conmigo. Y todo lo politiza muchas veces. ¿Qué pasó con los aranceles? Se abandona el término técnico y se abandona la explicación sensata, digamos, de las que saben sobre el tema de la economía. La economía es un tema ahí bien importante y bien complejo, y por eso vamos a hablar con quienes hacen parte de este ejercicio de economía para la People. Hablo de María Camila González, Valery Cifuentes y Angélica Gómez. Ya iremos presentando quién es cada una de ellas, pero inicialmente a María Camila, Valery y Angélica las queremos saludar. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas al Vespertino desde UMFM. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? El Vespertino. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, y yo quisiera arrancar con María Camila. María Camila es periodista económica, es la directora ejecutiva y cofundadora de Economía para la People, que están ahorita en lanzamiento de un libro, sí, que se llama Economía para la People, que es con una editorial muy importante como es Penguin Random House. María Camila, hablemos un poco para los que no conocían Economía para la People, cómo nace esta necesidad, este movimiento de ustedes para decir, venga, contemos la economía de una manera sencilla, interesante, incluso en momentos chistosa. Bueno, pues Economía para la People nace en 2021 en pleno paro nacional. Nos dimos cuenta que había una desconexión entre lo que hablaban y comunicaban los medios tradicionales de economía y en general los medios tradicionales más generales, y una desconexión con la gente más joven y con la gente que no necesariamente está en el poder tomando decisiones y que son los que normalmente están pendientes de esta información económica. Y la People nace como eso, como un experimento inicialmente en el que las tres nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo interesante. Nace también como en un sábado en un trino desocupado mío, que planteo como esta discusión y esta inquietud, y sobre eso Valery y Angélica responden, y ahí empieza todo este proceso y esta aventura que hoy nos trae como y convierte a la People en un medio de comunicación, y que bueno, ya estamos lanzando este libro, y este libro es un poco eso, es cómo podemos entender los temas complejos de economía, y cómo entender esos temas complejos de economía los podemos aterrizar al bolsillo de la gente, es decir, por qué hablamos de impuestos y eso que tiene que ver con nosotros, y cómo esa información nos da insumos clave para tomar mejores decisiones en el día a día. Valery Cifuentes es cofundadora y directora creativa de Economía para la People, este medio de comunicación del que estamos conversando. Valery, el tema, digamos, de la creatividad, de la manera en cómo precisamente piensan en comunicar los contenidos, ¿cómo la definen colectivamente? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son como esos procedimientos que han aprendido a generar para precisamente enganchar a tanta gente con los contenidos de Economía para la People? Sí, pues
Nosotras desde los inicios consideramos que si le queríamos llegar a la gente rompiendo las barreras del lenguaje técnico, de la economía, pues no solo debíamos enfocarnos como en precisamente hablarle a la gente a través de un lenguaje sencillo, sino que también la parte visual era muy importante para hacer pues como un medio disruptivo y hacer atractiva la economía, porque digamos que tradicionalmente o lo que nosotras percibíamos era que algunos medios de comunicación presentaban las noticias económicas de una manera como muy formal y rígida, incluso a través desde la parte visual. Y entonces eso lo tuvimos muy claro desde el inicio y por eso somos una marca colorida, tenemos una tipografía que no es la típica Arial 12 justificada punto 12, sino que tiene altas y bajas, es más como mano alzada, como también transmitirle a la gente que, digamos, es gente del común que escribe común y corriente, pero a través de los colores queremos hacer llamativos todos los, digamos, todos los temas de la people a través de las imágenes, a través de los memes, a través de los GIF, a través de los chistes. Entonces, sí, eso hace parte fundamental de la marca y creemos que de hecho eso fue parte como del éxito de Economía para la People y es hacer atractiva la economía también desde esta área visual. Atractiva y divertida. Angélica Gómez también es periodista de economía, ella estudió periodismo en la Universidad del Rosario, especialista en economía de la Universidad Javeriana. Angélica, también la saludamos y cuéntenos, en todo este ejercicio que ustedes han hecho en Economía para la People, ¿qué ha sido lo más retador? ¿Cuál ha sido el momento económico mundial o de país Más que ustedes complejo de dijeron, explicar. este fue muy complejo? Hola, pues yo creo que han habido un par, ¿no? Sin duda, la coyuntura en la que nacimos del paro de 2021 con esa reforma tributaria de Alberto Carrasquilla fue bastante retadora, pero creo que todo el tema de las reformas de este gobierno, cuando Gustavo Petro gana efectivamente la presidencia y empieza a plantear sus reformas, también fue bastante fuerte. Porque en un principio, si ustedes se acuerdan, pues él anunciaba como públicamente que iba a hacer y demás, pero no se conocían realmente los proyectos y todos los días la información iba cambiando, entonces a nosotros nos tocaba ir ahí como, y si pasa esto y si no pasa esto, y entonces hay que esperar realmente a que se conozca la propuesta para poder trabajar sobre eso. Y luego cuando salieron los proyectos, entonces claramente se armó también un debate muy grande y creo que hay otro reto también ha sido siempre contrastar la información, ¿no? Nosotras no estamos nunca de un lado o del otro, siempre desde el primer día hemos hecho un ejercicio muy juicioso de consultar diversos puntos de vista para decirle a la gente, nosotras no estamos tratando de, digamos, evangelizarlos sobre un tema, decirles ustedes tienen que pensar así sobre esta reforma, sino esta es la información que a ustedes les va a servir de herramienta para que tomen la mejor decisión o para que bajo su criterio decidan si la reforma es la que quieren o la que no. María Camila, en ese sentido, cuando uno está trabajando temas tan complejos como este y más entre dos o tres personas, cuando están ahí en esa discusión, pues es muy fácil entrar en discusiones económicas. Es decir, yo creo que una conversación de ustedes puede terminar siendo también de debatirse entre lo que piensa una y piensa la otra, cómo logran cómo hacer ese amalgama, ese punto medio para decir, bueno, esto es lo que vamos a contar sin caer en lo opinativo, pero también dando información que sea útil para la gente. ¿Cómo es ese ejercicio también como de consejo de redacción, ese consejo editorial que hacen ustedes? Bueno, nosotras, digamos que un poco lo que hacemos y que es un poco la esencia de Economía para la People es plantear diferentes puntos de vista sobre una situación y contarlo para que la gente tenga insumos para a partir de eso tomar decisiones sobre la People. En este momento la People somos 8 personas en el equipo y digamos que ya somos un equipo de 4 periodistas que estamos discutiendo este tema, estos temas, digamos que lo que hace también como muy diverso el ejercicio periodístico.
Entonces, en el día a día, digamos, Valerie y yo, que estamos en este momento al frente de Economía para la People, pues estamos como en esta disyuntiva con el equipo que está en Economía para la People, y que pues la idea es alimentar mucho esa discusión. Entonces yo creo que Economía para la People es un espacio en donde la gente puede entender como diferentes puntos de vista sobre una situación y sobre eso tomar decisiones, y es la manera en la que nosotras, digamos, navegamos ese día a día en Consejo Editorial. Ustedes, digamos que gran parte de esta conversación nace por el libro que entre ustedes tres son coautoras. Entendemos que incluso Angélica ya no hace parte de Economía para la People, pero este fue un proyecto muy importante en el que trabajaron ustedes conjuntamente. Yo quisiera preguntarle a Valerie, este libro, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que ustedes hacen en este libro y por qué toman la decisión de empezar a hacerlo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y chévere. Nosotras básicamente nos planteamos la duda existencial con la que nace Economía para la People, y es cómo facilitarle a la gente la comprensión de todos estos temas económicos y decirles que no necesariamente porque suenan en lenguaje técnico, en las noticias, son lejanas a nuestra cotidianidad y realidad, ¿no? Entonces, que porque dicen los noticieros o los titulares como atención, el Banco de la República decidió reducir en 75 puntos básicos su tasa de referencia, es como esa vaina que si a mí en qué me afecta. En el libro van a encontrar temas de qué son los impuestos y por qué los pagamos, qué se puede hacer como para que el país distribuya mejor esa plata de los ingresos pues, a través de impuestos, cómo gastamos plata, qué está pasando en temas de desigualdad, qué pasa con la economía del cuidado, cómo nos afecta el cambio climático y la economía, qué es el Banco de la República, las tasas de interés, la inflación, o sea, un montón de cosas que parecen súper alejadas, pero que realmente tienen que ver más de lo que creeríamos en nuestro día a día, y pues cómo terminamos gastando la plata pues que nos entra. Angélica, quisiéramos de pronto saber qué tan juiciosos o qué Tan desjuiciados somos los colombianos, pues. Con la plata. hablando. Ajá, sí. Esa es una gran pregunta. Yo creo que todos tenemos una preocupación grande, en especial en esta época, con tanta incertidumbre nacional e internacional, como de cómo cuidamos nuestra plata, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo hacemos que nos rinda cada peso. Y ya lo juiciosos que somos, pues la verdad hay de todo. Hay gente muy, muy juiciosa, y en especial lo que hemos encontrado es que en nuestra generación sí hay un poco más de juicio, de aplicación en intentar hacer que cada peso no solo rinda, sino que los ahorros que se logran, por poquitos que sean, ponerlos a rentar o de pronto a, como llaman, producir o trabajar un poquito para tenerlos seguros, no solamente, sino también para que duren en el tiempo y protegerlos de las eventualidades que puedan pasar en el futuro. Pero también, claro, hay mucha gente bien endeudada. Lo bueno es que están preocupados por resolver esas deudas y pagarlas y salir de ahí. María Camila, cuéntenos qué es lo mínimo o las 3 cosas que debe saber una persona para manejar bien su dinero. Uy, es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Cómo manejo el mío? Cuentas, dice, bueno, yo qué tengo que aplicar acá. No sé si ustedes allá hablan de, no sé si la palabra corrientazo Sí, claro, es común. claro, totalmente. Que es El ejecutivo también. barato casero. Y debatirse entre comer corrientazo todos los días o cocinar o comer en otros lugares más caros, pues es parte como de esas micro decisiones que uno toma. Pero yo diría, lo primero es hacer un presupuesto. Yo sí creo que uno debe tener como un control de su plata, porque si no se le sale a uno de las manos, y tener claro cuánta de esa plata se va a ir a la comida del día a día, ¿no? Que el gustico del café con un postre después de almuerzo, que es lo que a uno le dan ganas después de almorzar, ¿no? Y esa es una debilidad, y uno ahí se le va una plata importante si uno hace cuentas
todos los días gastándose 10.000, 15.000 pesos en ese tipo de cosas o menos, pero bueno, eso es parte de como de por dónde se le puede ir uno a la plata. Entonces, lo primero sería hacer un presupuesto de cuánta plata le entra a uno al mes, y de esa plata destinar lo que recomiendan el famoso 15-30-20, que es, 50-30-20, que es 50% de la, o sea, la mitad de la plata se le van a gastos fijos, arriendo, servicios, mercado, luego un 30% de unos ingresos, de unos gastos adicionales, como por ejemplo ocio. Entonces, no, que los cumpleaños, que uno, yo creo que uno cada año, cada mes le sale un cumpleaños y uno no se acordó, entonces no guardo esa plata y es una Pago plata Que el extra. impuesto del Sí, carro. estoy pensando en este momento, impuesto Sí, del carro, esas platas la que pol- caen ahí. Boat, la tecno. Ujú. O los conciertos. Los conciertos Nah, que los ahí voy conciertos, yo. sí, ahí está este muchacho que hace poquito he hecho, pero tarjetazo para Toca Que la ese tarjetazo. eso hace parte de su 50%, gasto fijo. ¿Y el otro pedazo Y es para? ese 30% es lo que uno se puede mecatear en cositas, Me gusta ese 30%. y uno hace las cuentas, y el 20% lo que recomiendan es que sea una plata que uno ahorre o invierta, dependiendo de cómo lo maneja, ¿no? Entonces, sobre eso siempre recomiendo que uno esa plata la saque de su cuenta de ahorros, que no la vea ahí, que no se ilusione, ¿no? Yo veo esa plática y cuando le pagan a uno el sueldo, lo que sea, cuando le entra una plata, no se emocione, hay que sacarlo de ahí, ¿no? Para eso están los bolsillos, lo puede meter en otra cuenta, en fin. Y yo creo que eso. Y lo segundo, ya para terminar el consejo, creo que ser muy consciente de cómo uno maneja la plata a través de las emociones, ¿no? Hay momentos en los que uno está, hay un tip muy bueno en el libro que lo van a ver, que es como salvar las finanzas cuando uno está entusado, porque son en los momentos en los que uno gasta mucha plata, Sí. porque uno está en un duelo emocional. Entonces es como aprender a navegar esas emociones y que en esos momentos pues no se le salga a uno todo de control. Obviamente digamos, el libro no es solo de finanzas personales, es sobre todo de economía, pero atraviesa las finanzas personales. Pero bueno, espero que ya hagan cuentas y estén haciendo números a ver. Oye, pero Ya me ese, pasé este mes. no, y ese consejo está buenísimo. 30% destinen ahí una plática para comprar el libro de la People. Oh, seguro que sí. Pero ese consejo de la tusa está buenísimo. Nunca lo había pensado. Pero te Tengo pasó. varios amigos que han Ahora tenido todo tiene una explicación. problemas con eso. Valerie, hablemos un poco de macroeconomía en el sentido de mucha gente hoy critica y bueno, terminamos politizando la economía obviamente tiene que ver con política, pero uno realmente hoy no sabe la economía colombiana si al fin sí va bien, si no va bien, baja la tasa de desempleo, pero el Banco de la República no baja más las tasas de interés y Petro se pone bravo, pero sale un ente internacional a decir que la economía colombiana no va muy bien. Realmente, ¿qué lectura muy general se le puede hacer a la situación económica colombiana hoy? Esa es una gran pregunta que yo creo que muchas personas están haciendo y no duermen, y más en esta coyuntura que si no es Petro es Trump. Entonces, pero digamos que, por ejemplo, hace poquito, pues como que el Banco de la República dijo que creía que la economía de este año iba a crecer un poquito más, o sea que si bien como que venimos en un proceso de la pandemia, nos disparamos el crecimiento, pues después de haber caído un montón, nos estamos tratando de estabilizar. Se espera que este año, pues en medio de todo, no nos vaya tan mal como se esperaba, pero pues hasta ahora está empezando el año y tal vez hay que ver, tener cautela con qué puede pasar, cuáles son los efectos que puede tener todo este tema de la guerra comercial, de aranceles van, aranceles vienen, entre potencias que son muy importantes para el comercio global, como lo son Estados Unidos y China, y ver cómo eso puede impactar a las economías de otros países, incluido pues América Latina y Colombia. Y si bien digamos que nosotros como país la sacamos barata, por decirlo así, por ahora, porque pues dentro del listado de aranceles nos pusieron
digamos, un porcentaje menor. Hay que ver bien cómo se termina desarrollando esto, si va a haber cambios o no, y cómo esto afecta a la economía global, porque pues se prevé que si esto se escala, pues tenga un impacto en general en los países, porque no van a tener tantas facilidades de vender sus productos al mundo o de comprar de productores importantes, pues como son China y Estados Unidos. Y pues si estos países ven afectadas sus finanzas al interior de ellos, pues también podrían dejar de comprarle a otros países, y pues Colombia le vende a Estados Unidos, por ejemplo, pues petróleo, café, flores, entre otras cosas, aunque bueno, hay un tratamiento diferencial en algunos productos, pero creo que todavía puede ser muy prematuro ver realmente cómo le puede ir a la economía, si bien la inflación, pues como que el costo de vida se ha moderado un poco frente a los niveles que tuvimos en la pandemia, en 2023, pues hay que ver también cómo todo esto impacta el dólar en Colombia y cómo nos afecta el costo de vida. Entonces, por ahora las expectativas son que la economía le vaya un poquito mejor este año, pero hay que ver bien qué pasa en el mundo y también al interior del país con el manejo de las finanzas públicas, porque tenemos un desbalance grandísimo entre ingresos y gastos, algo así como en la casa de la familia, pero a nivel país. Angélica, en este contexto, digamos, de la economía y de tanta conversación, ustedes, para terminar, que nos cuenten, ustedes, ¿a quién recomiendan seguir en economía en Para redes entender. sociales para entender un poco Aparte también? de ustedes. Sí, aparte, obviamente, partimos del hecho de que ya todos Economía estamos para la siguiendo people, Economía sí. para la People, pero es que hay como una gran, digamos, cantidad de economistas que están surgiendo en el plano de las redes sociales. ¿A quién nos recomiendan seguir y dónde pueden conseguir el libro de Economía para la People? Bueno, empiezo entonces por la última parte. El libro de Economía para la People está disponible en casi todas las librerías del país que quieran. Estamos en Busca Libre incluso. De hecho, me escribieron de Ricaurte, Cundinamarca, un municipio que queda cerquita de Girardot, que allá también ya les llegó el pedido del libro de Economía para la People. Entonces ahí virtual ustedes ponen la dirección que quieran en el país y les llega. Pero también estamos en la Librería Nacional, en Panamericana, en Librería Villegas, y hay unas específicas en Bogotá como Valija de Fuego y Librería Wolf. ¿A quiénes recomendamos seguir? Yo recomiendo mucho la cuenta del Banco de la República y claro, hay gente que va a decir como, ¡ay, pero el banco, esa gente toda técnica, qué pereza! La verdad es que en este último año ellos han hecho un esfuerzo muy importante como de democratizar un poco más su información y hablarlo un poco en términos más simples, inspirados, valga la pena decirlo, en nuestro trabajo en el de Economía para la People. Entonces es chévere que se pasen por allá, ellos tienen incluso un podcast. Y ya para temas de finanzas podemos recomendar una cuenta con la que de hecho Economía para la People ha hecho algunas cosas, que es Mis Propias Finanzas, que son pues también un equipo que ha ido creciendo con los años, nos llevan también distancia, tanto en seguidores como en tiempo en redes, pero les tienen muy buenos consejos. Entonces esas serían las recomendaciones de gente adicional a @economía para la people en todas las redes sociales. Ellas son María Camila González, Valery Cifuentes, Angélica Gómez, periodistas especializadas en economía, pero que hacen y han hecho un trabajo muy interesante de tratar de contarnos a los que nos enredamos sumando todo este mundo de la economía. Ojo y que con están... ese 30%. Sí, es que yo No es el 30%. No es el del 80. cupo, nada, el 30% de esta y esta ya queda más complicado. Sí, me acordé que hay un amigo que esa plata que tiene que guardar se la das a la mamá. Guárdeme. Sí, Yo es no una tengo buena esa idea. plata. Y ahí la entrega. Es una buena idea. Y también coautoras del libro Economía para la People, que ya están en todas las librerías, que vale la pena, que vamos a comprar aquí en Manizales. Así que María Camila, Valery y Angélica, muchas gracias por estar en el Vespertino. Un abrazo desde Manizales y que sigan esas buenas historias sobre economía que tanta falta nos hace. Que ahí nos están enseñando también el libro para que nuestros televidentes lo puedan Se antojen. Para que se antojen de Economía para la People. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias Un abrazo a a la ustedes. people de Manizales.